Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar en este espacio junto con muchas personalidades de la región centroamericana en este foro sobre matrimonio igualitario en Costa Rica y el impacto de los fallos de la Corte Interamericana en la región centroamericana. Este es un espacio organizado por el proyecto Centroamérica Diversa, que es auspiciado por la Unión Europea. Y es parte de las actividades que tenemos planificadas para este mes de orgullo. Y orgullo es el que siento yo en este momento de ser parte de este foro o por participar en conjunto con personas de tanto peso como ustedes. Para no darle más vueltas y hacer un aprovechamiento del tiempo, les doy la bienvenida a los panelistas que tenemos el día de hoy, que son el señor Enrique Sánchez, quien es diputado de la República de Costa Rica, al señor José Ignacio López, quien es representante de la Red por el Desarrollo Sostenible de Nicaragua, a la señora Nisa Sanz, quien es presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, al señor Carlos Valdés, quien es director ejecutivo de la Asociación Lambda de Guatemala, y al señor Luis Salazar, excomisionado LGBTIQ+, de la Casa Presidencial del Gobierno de Costa Rica. Sí, antes de empezar, sí les voy a dar unas pautas logísticas. Vamos a tener ese orden en que hice esta breve presentación, pero vamos a tener una presentación más amplia de cada uno de ustedes. Ese va a ser el orden de las participaciones. Cada uno tendrá un tiempo aproximado de 8 minutos cada uno. Después tendremos un espacio para preguntas y luego un espacio para que cada uno y cada una de ustedes haga un cierre. Así que iniciaremos con el señor Enrique Sánchez, quien es diputado de la República de Costa Rica por el Partido Acción Ciudadana. El señor Sánchez es periodista y es el primer diputado abiertamente gay en la historia de Costa Rica. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa durante 2 años y sus áreas de trabajo son derechos humanos de las personas LGBTIQ, indígenas, mujeres, afrodescendientes, además temas de tecnología y reforma institucional del Estado. En la actualidad es jefe de fracción en la Asamblea del Partido Oficialista dentro de la Asamblea Legislativa. Mi más calurosa bienvenida, don Enrique. Me gustaría preguntarle o consultarle, ya que usted está en el ambiente legislativo, tal vez si nos puede hablar un poco sobre el proceso previo, las iniciativas que hubieron previamente en la Asamblea Legislativa sobre la garantía de derechos de las parejas del mismo sexo y cómo tal vez cómo también este fallo de la Corte va a repercutir en algunas iniciativas de la región, o cómo podría repercutir en algunas iniciativas de la región. Bienvenido, don Enrique. Hola, Natacha, muchas gracias, buenas tardes, como siempre un gusto estar en estos espacios y un saludo a todos y todas. La buena noticia es que esta larga historia que implicó la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica y en general de ir construyendo una sociedad con derechos igualitarios para las parejas y para las personas LGBTI, concluyó el 26 de mayo pasado con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Esta entrada en vigencia responde a una resolución de la Sala Constitucional basada en una opinión consultiva que realizó el Estado costarricense a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva el Estado costarricense la planteó desde el año 2016, se resolvió en los primeros días del año 2018. En esta opinión consultiva, lo que le preguntaba el Estado costarricense a la Corte era si el Estado tenía que garantizar igualdad de derechos patrimoniales y civiles a las parejas del mismo sexo. La Corte respondió que efectivamente sí, tiene que garantizar igualdad de derechos, pero además respondió, cosa que no estaba en la consulta, que ahora Luis me imagino podrá ampliar porque fue uno de los protagonistas de esta consulta, que tenía que garantizarlos además bajo las mismas figuras jurídicas que existían en el país para regulaciones de pareja heterosexuales.
es decir, matrimonio civil igualitario, que es la figura que está en nuestro Código de Familia que regula las relaciones. Haber llegado acá y haber presentado esa consulta respondió a que durante muchísimos años el Estado costarricense y comúnmente la Asamblea Legislativa falló en regular y proteger los derechos humanos de las parejas del mismo sexo, a pesar de la discriminación que existía en nuestra legislación en esta materia. Son varios años de proyectos de ley, de iniciativas y principalmente de luchas. Esto es una conquista que no se debe medir solamente en cuanto a proyectos de ley, sino a muchos movimientos, grupos, colectivos y personas que desde muy diversos lugares, desde el activismo, desde el sector privado, la política, desde sus vidas personales, aportaron a construir las condiciones necesarias para poder avanzar en estos derechos. Para hacer un breve recorrido sobre cuáles fueron esas iniciativas que se presentaron en la Asamblea Legislativa y que fueron todas siendo sistemáticamente archivadas y rechazadas por una mayoría de legisladores que no creían en los derechos de las parejas del mismo sexo. El primero fue en el año 2006, que era un proyecto de uniones de hecho, es decir, que simplemente pretendía garantizar los derechos que se derivan de una unión de hecho, que en Costa Rica contemplan, digamos, los mismos derechos que el matrimonio. Este proyecto fue archivado muy rápido. En el año 2006 se volvió a presentar otro proyecto que se trataba de uniones civiles, que creaba una figura diferente al matrimonio, que es la de uniones civiles, pero que tenía los mismos efectos en cuanto a derechos civiles y patrimoniales. Luego, en el 2010, hubo otros dos proyectos similares que le llamábamos nosotros sociedades de convivencia, que también era solamente sobre derechos civiles y patrimoniales. En aquellos años, nosotros discutíamos desde los espacios en los que estábamos, ya hablábamos sobre matrimonio, sobre cuál era la mejor iniciativa a presentar. En aquellos años decíamos, quizás si pedimos poquito, nos lo vayan a aprobar más fácil. Entonces planteó esta idea de las sociedades de convivencia, es decir, no toquemos el nombre de matrimonio y acotémoslo a derechos muy particulares. Pues lo cierto es que no era así, lo cierto es que no importaba el nombre o no importaba cuántos derechos fueran, lo cierto es que los actores que se oponen a el reconocimiento de los derechos humanos de las parejas LGBTI se van a oponer a todos, no importa los nombres o no importa la forma en que los coloquemos. Entonces, sociedades de convivencia también fracasó, no avanzó. Hubo 3 intentos al menos de proyectos muy similares durante esos años, hasta alrededor del 2012, que eran básicamente el mismo, le cambiábamos algunas cositas, nombres y demás. Y en este periodo llega el gobierno del año 2014, que inicia en el 2014, que inicia una serie de acciones simbólicas que permitieron ir colocando el tema en la opinión pública. Esto también gracias a que contábamos en el gobierno con la vicepresidenta Elena Chacón, una persona que históricamente ha estado comprometida en los humanos, en todos los derechos humanos, e incluso ella en su pasado, siendo diputada, fue una de las protagonistas de estos proyectos que les mencionaba, una de las impulsoras. Pues entonces ella inicia una serie de acciones simbólicas y normativas muy importantes. La primera que provocó toda una conmoción en el ambiente nacional fue izar la bandera LGBTI en Casa Presidencial el primer 17 de mayo, cuando se celebraba el Día contra la Homolesbotransbifobia. Eso fue, imaginarán, y algunos recordarán, eso fue un caos acá, ¿verdad? Ese atrevimiento de colocar la bandera en Casa Presidencial, y posteriormente emitió una serie de decretos que hacían que todas las instituciones públicas crearan comisiones institucionales que reformaran sus reglamentos internos de atención al público y de sus mismos funcionarios y funcionarias para garantizar igualdad de derechos o no discriminación a las personas LGBTI dentro de las instituciones y a las que atendían estas poblaciones. También en ese periodo se avanzó, por ejemplo, en el reconocimiento de la seguridad social, la posibilidad de asegurar a una pareja del mismo sexo, la posibilidad de heredar una pensión, la posibilidad de reconocimiento del nombre a las personas trans en los documentos oficiales del Estado costarricense, como los títulos de educación y otros, y una serie de avances que nos hicieron a muchas personas
pensar que era el momento de dar el gran salto, de presentar a la Asamblea Legislativa, esto por iniciativa del Frente por los Derechos Igualitarios, un proyecto de ley que contuviera el matrimonio igualitario. Y ahí fue cuando se presentó en el año 2016 el proyecto de matrimonio igualitario. Este proyecto pues parecía, de hecho corría la misma suerte, ¿verdad? De una gran oposición que habían tenido los otros. Sin embargo, las condiciones ya habían cambiado. Teníamos por primera vez un poder ejecutivo que estaba decidido a acompañarnos, que estaba decidido a caminar con nosotros en este reconocimiento, como lo hizo la vicepresidenta cuando asistió a la Corte a defender la opinión consultiva, a defender estas consultas, que eran dos, por cierto. Otra tenía que ver con el reconocimiento de la identidad de género. Con estas condiciones diferentes y con esa resolución de la Corte, pues empieza aquí el proceso legal que culminó con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. ¿Se dice fácil? No lo es. Pareciera, cuando uno lo cuenta así, que en todo este proceso fluyó y no pasó nada y no hubo oposición. No lo es. Hubo gran oposición, hubo muchos intentos, incluso los días previos a la entrada en vigencia, de posponerlo, de detenerlo. Siguen habiendo hoy intentos de limitar derechos. Por ejemplo, hoy unos diputados presentaron un proyecto de ley para que el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo no incluya la adopción. Entonces, uno tiene que asumir que así como ha costado hasta el día de hoy alcanzar este punto, va a seguir habiendo personas, instituciones y voces que van a buscar de toda manera regresar, que van a buscar de toda manera retrocesos en derechos humanos. Uno tiene que asumir eso, pero simplemente para seguir actuando con la misma fuerza y no creer que porque nos llegó el matrimonio igualitario ya se acabó la búsqueda de la igualdad, que porque nos llegó el matrimonio igualitario ya logramos todo, ya no hay nada que hacer. Eso sería nuestro peor error, que cayéramos en esa locura. Y a los compañeros americanos, creo que esa visión que les estoy comentando de largo plazo puede servir para colocar dentro de la realidad de cada uno de los países esta visión de proceso, de cómo, aunque uno a veces se desespera mucho de lo que cuesta avanzar en estos temas y la gran oposición que existe, y sí, es desesperante, porque lo cierto es que esto tiene que ver con nuestros derechos y con muchas familias y muchas personas que se sienten desprotegidas por el Estado. Lo cierto es que siempre se va a poder avanzar. Lo cierto es que los derechos humanos son imparables y siempre habrá obstáculos, siempre habrá voces y acciones que traten de impedirlo, pero siempre vamos a poder seguir avanzando. Nosotros lo logramos y estoy seguro que todos los países centroamericanos, todos los países latinoamericanos también lo van a ir logrando con el paso del tiempo y sobre todo con una actuación muy coordinada entre el activismo, una actuación muy valiente desde el activismo y de incidencia en todos los espacios del Ejecutivo, de los partidos políticos, de la Asamblea Legislativa, apropiarse de la política, apropiarse de todos los espacios políticos que existan para poder incidir en esta materia, es la clave. En política no hay espacios vacíos. Si nosotros no ocupamos esa silla que está ahí disponible para nosotros incidir en el reconocimiento y avance de nuestros derechos, alguien más la va a ocupar y la va a ocupar para seguir obstruyéndolos. Entonces, ese es nuestro recorrido. Fue un momento muy feliz para todos nosotros, la llegada del 26 de mayo, pero también un momento de mucho compromiso de entender que a partir de aquí inicia una nueva etapa de esta lucha, y es lograr la consolidación de los derechos, que no estén solamente en nuestras normas, en nuestro código de familia, sino que ninguna persona tenga miedo de caminar por la calle con su pareja, de dar muestra de afecto, de decir que es gay para acceder a un trabajo, de decir que es gay en un centro de estudio y que vaya a ser discriminado. Ese es el gran paso de esta lucha, esa es la gran conquista finalmente, que las personas en nuestra cotidianidad podamos vivir tranquilamente sin que a quien amamos sea un impedimento para eso.
Muchas gracias, don Enrique. Fue muy fluida y muy nutrida su participación. Continuamos ahora con don José Ignacio López, quien es máster en ciencias, coordinador de la Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua y miembro fundador de la Mesa Nacional LGBTIQ+. Hola Natasha, mucho gusto. Les agradezco mucho la oportunidad y realmente es un honor, un orgullo compartir la oportunidad con este panel. Efectivamente, en el caso de Nicaragua, tengo que mencionar que el movimiento LGBTIQ como tal, ¿verdad? Tiene una historia, digamos, muy reciente, aunque si nos remontamos 50 años atrás, ya habían algunos esfuerzos, digamos, dentro del movimiento estudiantil de aquel entonces que se oponía a la dictadura de Somoza, pero aún en términos, digamos, que en Nicaragua desde ese entonces se enfrentaba a una situación de no solamente negación, sino que también de no reconocimiento, sino también de prohibición, ¿verdad? Incluso a nivel constitucional, también, al igual que en todo el resto del país, incluso según nos comentaba Enrique recién, también en Costa Rica, este ejercicio de no reconocer, de prohibir este tipo de uniones, afectos sexuales entre dos personas del mismo sexo, lo que ciertamente no ha logrado es evitarlas, ¿verdad? Eliminarlas, aunque sí, pues tenemos que reconocer que las ha hecho muy complejas, ¿verdad? Como te decía, en el caso de Nicaragua, incluso a nivel constitucional ha estado delimitado la familia o el reconocimiento del matrimonio entre un hombre y una mujer, aunque en algunos momentos, por ejemplo, con el retorno de la democracia a Nicaragua en 1990, el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, no solamente se niega, ¿verdad?, de ese reconocimiento a una situación real, sino que también penaliza las relaciones entre las personas del mismo sexo. Podemos reconocer incluso al menos 4 casos de gente que sufrió cárcel, persecución por ser acosados como gays o lesbianas. Y el caso, digamos, tal vez más emblemático es el de Rosa Pavón, que estuvo detenida por ser lesbiana y al salir fue víctima de homicidio, ¿verdad? La asesinaron y es un caso que sigue sin esclarecerse hasta hoy desde ese momento. Amnistía Internacional junto con un grupo de ONGs feministas durante casi una década mantuvieron una campaña para lograr esta despenalización y obviamente esto se logró hasta, digamos, la reforma del Código Penal en el año 2008, ¿verdad? Donde no solamente se elimina ese vergonzoso artículo 204, sino que también incluye 2 artículos que penalizan o reconocen como agravante los crímenes de odio, tanto en lo civil como en lo laboral. Sin embargo, en el 2014, cuando tiene lugar en el país una reforma en la Constitución, ahí nuevamente se establece que la familia solamente es entre un hombre y una mujer. Poco tiempo después se da la reforma del Código de la Familia y ahí se reafirma esa modificación, esa actualización a la Constitución. De tal manera que en los últimos 50 años podemos decir que independientemente de los gobiernos que exista y su tendencia ideológica, ha sido no reconocido y en algunos momentos hasta prohibido, ¿verdad?, ese derecho. Sin embargo, no solamente tenemos que hablar de, digamos, la parte formal. Nuestra sociedad es bastante doble moral con los derechos que tienen que ver con las minorías y en este caso me gustaría referirme a lo que piensa la gente.
En Nicaragua se han sucedido varias encuestas de opinión sobre qué piensa la gente en general sobre este tema. En 2015, la empresa Borgia y Asociados, por ejemplo, reveló que solo el 19.2% estaba de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 51.9% estaba en desacuerdo con que una pareja de personas del mismo sexo viviera junta. El 69.1% decía que no teníamos derecho a adoptar y a criar descendencia. Sin embargo, el 57.1% dijo estar de acuerdo con que una pareja entre personas del mismo sexo pudieran usar el seguro social. Eso nuevamente refleja, elementos importantes que se deben de considerar a la hora de establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo para lograr en el caso de Nicaragua, el reconocimiento, ¿verdad?, formal de esto. En el mismo 2015, y eso es importante, la primera fue en mayo y esta segunda encuesta fue en agosto de 2015, presentó que los resultados de apoyo ya alcanzaban el 32%, ¿verdad? Yo siempre recuerdo que en esta época, hubo una oleada que le llamo yo de incidencia transcultural porque se conoció que Ricky Martin salió del closet y otras grandes figuras internacionales. Los medios de comunicación divulgaron mucho eso y entonces eso también tuvo cierto impacto, ¿verdad?, en la población en general. Sin embargo, por ejemplo, esta segunda encuesta ya arrojaba más detalles, donde el 32%, es decir, el grupo poblacional que más apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo eran las mujeres. Y entre la edad 16 y 24 y hasta 39 años era el segundo grupo que más apoyaba en ese momento, ¿verdad? Podrían decirse que estas cifras, comparados con otros países en la región, en ese momento eran, altas, ¿verdad?, o similares. Sin embargo, si comparamos con otros aspectos complementarios que tienen que ver con ese, reconocimiento de la unión sexoafectiva entre dos personas del mismo sexo, encontramos datos como, por ejemplo, que el 86% reconocía que existía el derecho a vivir su vida sexual en libertad, el derecho al seguro social y pensión por viudez lo aprobaba el 81%, el derecho a heredar y ser heredado por su pareja el 74%, la ley de identidad de género el 53%, el reconocimiento de la unión de hecho estable el 47% y la adopción el 46%, ¿verdad? Viniendo un poco más actual, en el 2019 tuvo lugar un estudio sobre la inclusión de las personas LGBTIQ en el país, en una encuesta en 43 municipios a 1.089 personas, y ahí resulta un dato interesante que dice que el 28.7% de las personas LGBTIQ encuestadas mantiene relaciones estables, ¿verdad? Correspondiendo a el 23.1% a relación con su pareja estable, el 5.3% decía estar en una unión libre de hecho y en una unión libre se encontraba el 0.3%. Entonces, casi el 3% mencionó haber estado en una relación matrimonial. Entonces, estas son, cifras que también son importantes porque refleja que existe una realidad que no se quiera reconocer. Eso no solamente complica la situación, ¿verdad?, para quienes apoyamos y demandamos ese reconocimiento de derecho, pero es una realidad que más tarde o temprano va a tener que ser reconocida, y que lo único que, como decía al inicio, y con eso cerraría, no hace nada más que hacerla un poco complejo, ¿verdad?, pero más tarde que temprano se va a lograr. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, José Ignacio, porque lo interesante de estas cifras y los datos que arroja hacen notar de que la gran mayoría de la población nicaragüense sí aceptaría la figura del matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo.
lo que falta es básicamente voluntad política, ¿verdad? Sí, la población nicaragüense tiene una noción de la garantía de los derechos humanos bastante alta, según estos datos que nos estás diciendo, pero tendría que ver con esa voluntad del Estado para garantizar los derechos. Continuaríamos ahora en este foro con la señora Nisa Sanz Mora, quien es presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas y directora ejecutiva de la campaña Sí Acepto, realizada por el Movimiento por el Matrimonio Civil Igualitario. Bienvenida, doña Nisa. Gracias, Natasha, por la invitación. Excelente la iniciativa y un saludo aquí a mis compañeros de foro el día de hoy. Creo que es muy importante que hablemos de esto y de las cosas que más me gusta es que cada vez más creamos estos espacios multipaíses. Nosotros pues hemos concluido hace un mes el proceso que dio inicio al matrimonio igualitario en Costa Rica, que ya no debería llamarse matrimonio igualitario, ahora es matrimonio civil para todos y para todas. Sin embargo, yo creo profundamente de que el hecho de que Costa Rica se convierta en el primer país de Centroamérica tiene que servirnos para pavimentar el camino para el resto de los países. Y que vean, pues pasó el primer mes, aquí estamos hoy es 26 de junio, y bueno, no cayó fuego del cielo, el mundo no se terminó, el apocalipsis no vino, y la verdad es que las mismas personas que tenían temores de que el mundo iba a terminar, el sol salió, igual hubo que trabajar, hubo que ir al súper, en fin, la vida continúa. Para todas estas personas no cambió nada, pero para las personas de la comunidad que requerían esta legalización, pues les cambia la vida. Y esa sensibilización es vital hacerla. Yo no soy abogada, no vengo de ese mundo, pero sí trabajamos una campaña de sensibilización que creo que fue fundamental en este proceso. Los compañeros y compañeras de Centroamérica probablemente recordarán que en el 2018 tuvimos una campaña electoral terrible, polarizada completamente justamente por la temática del matrimonio igualitario a raíz de que la OCE 24, esa respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da 3 o 4 semanas antes de una elección. Y justamente esa fue la temática que llevó al candidato a la segunda ronda, o sea, hubo 2 candidatos, pero el candidato que ganó la primera ronda justamente se apoderó de esa narrativa de familia, de defensa de la familia, de ir en contra de los derechos humanos y de la población LGTBI, y le sirvió para capitalizar votos. Fueron 2 meses entre la primera y segunda ronda donde yo diría que no fue que vivimos una contienda electoral, sino que la sufrimos en todos sus términos, porque vimos cómo había una fractura social enorme, una polarización terrible, y resulta que se nos olvidó cualquier otra temática típica de unas elecciones, como los temas sociales, los temas económicos, que si el futuro, no. Aquí parecía aquello más un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Pero sí vimos un resurgimiento que nos sorprendió a muchos y a muchas en el país, porque creo que sabíamos que había, pues siempre hay algunos grupos antiderechos, pero ver esa efervescencia de ese movimiento antiderechos surgir de esa forma, pues sí nos llena de preocupación, porque nos mostraba una Costa Rica que tal vez no era tan visible o no la teníamos tan cercana. El camino para llegar a esto es un camino que en el caso de Costa Rica lleva 4 décadas. Nosotros nos tocó vivir este momento, pero hubo 4 décadas de lucha, hubo muchas personas pioneras que dejaron su vida, su pellejo en esto, y yo le diría a los compañeros y a las compañeras de Centroamérica que antes de desanimarse, todos esos movimientos en contra, esa politización de los derechos humanos, más bien debería ser motivo para que se unan con más fuerza en un solo frente. Y por eso quiero hablar en este momento del movimiento del matrimonio civil igualitario. Es muy normal en todos los países toda esta suma de organizaciones sociales, pues que tienen diferentes trincheras, diferentes frentes,
puede que opinen diferente en ciertas temáticas y eso es normal y eso está bien. Pero sí, a la hora de que definen un norte, sí definitivamente la fuerza de muchos hace una gran diferencia. Un cambio de este tipo es imposible lograrlo solos. Y no me refiero ni siquiera a una organización determinada, sino incluso me refiero a la comunidad LGTBI. Es muy difícil dar un paso de este tipo sin los aliados y las aliadas. De hecho, hace poco estuve también en un conversatorio y hacíamos como un recuento, ¿verdad? De cómo se fueron dando las cosas. Y definitivamente los últimos 10 años, o sea, la última década fue vital. Y si yo veo atrás como que pudo haber sido diferente, la suma de grandes aliados y de aliadas interseccionales, o sea, de otros movimientos, así como familiares, amigos, colegas, vecinos y vecinas que se unen a la lucha, hace la gran diferencia. Creo que el ejemplo tal vez más visible lo tuvimos el año pasado, cuando se celebraron 10 años del Pride en Costa Rica. Si vemos hacia atrás, creo que en el 99 tuvo que haber sido el primer Pride. Las fotos que hay suman 20, 30 personas muy valientes que se animaron a desfilar, les dijeron de todo, algunos se escondían detrás de los árboles, o sea, hay historias de terror por ahí. Y el año pasado, pues, yo creo que fue imposible contar la cantidad de gente. Se habla de 300,000 personas, otra gente se hablaba de 400,000. El hecho es que las calles de San José estaban inundadas. Y esa cantidad de personas que estábamos celebrando la diversidad, no éramos la comunidad, ahí estábamos todos, pero ahí se nos unieron muchísimas personas y eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, la suma de fuerza y la suma de personas aliadas en esto es fundamental. Quisiera referirme un poco a las estadísticas que hacía el compañero hace un momento. En Costa Rica tampoco eran tan diferentes. No creas que aquí el año pasado resulta que el 80% de la población costarricense estaba a favor del matrimonio igualitario. Los números a favor podían andar por ahí en un 20, un 25%. Pero ¿qué fue lo que vimos nosotros en la lectura de esa estadística? Y eso es lo que da origen a esta campaña de Sí Acepto que hicimos. Hay que determinar, digamos, si lo viéramos como en un gráfico de campana, tenés a un lado a la comunidad, a los aliados, aliadas, ahí vas a tener probablemente al 25% de la población, probablemente. Si te vas al otro lado de la campana, puede que haya por ahí 20, 25 personas que definitivamente, y así lo respondieron en la encuesta, las personas LGTBI deberían estar felices de que no los metemos a la cárcel. O sea, con que respiren y puedan ir a trabajar con suerte ahí, que los atienda alguien del seguro, pues la verdad es que como no los estamos matando, entonces deberían contentarse con eso. Esos son extremistas, integristas, donde realmente no tiene sentido ningún diálogo ni nada, porque realmente no tienen ningún interés, excepto el político probablemente. Pero es importante identificar cuál es ese grupo del medio, y ese grupo del medio es esa gente que se está abriendo. Esas personas son aquellas de que piensan que tal vez las personas del mismo sexo podrían tener acceso a alguna figura legal, tal vez alguna unión civil, tienen dudas del matrimonio, pero a lo mejor conocen a una persona o tienen referentes, como decías, Ricky Martin, y dicen, no, pero es que al final no son tan malos, o tengo un pariente, ¿por qué se les va a limitar de esa forma? Pero sí deberían tener algunos derechos. Es sobre ese grupo para mí el más importante al que hay que trabajar, porque esos son los futuros aliados para hacer el cambio cultural. Y es que el matrimonio igualitario, el matrimonio civil igualitario, en eso hay que hacer mucho énfasis para diferenciarlo del matrimonio religioso, no puede ser un destino per se. La igualdad legal para mí es un punto de partida para pensar en la verdadera igualdad, que es la igualdad real, la igualdad cultural, la igualdad cotidiana, esa que mencionaba Enrique, donde la pareja puede sentirse en completa libertad de ir de la mano en la calle sin el temor de que le griten algo, sin el temor de que lo saquen de un centro comercial o de un supermercado. Esa libertad, esa igualdad que se vive en la cotidianidad es hacia donde debemos apuntar. Y no se logra, realmente no se logra con
una ley o con la eliminación de una prohibición, como en el caso de Costa Rica. Eso hay que construirlo y puede que tome décadas. Y yo creo que tal vez el mejor ejemplo es el de las mujeres, que lo pongo como ejemplo. El año pasado, me parece que fue en noviembre, cumplimos los 70 años de que se inicie el voto femenino en Costa Rica, es decir, 70 años donde las mujeres somos consideradas ciudadanas, es decir, podemos ejercer el voto. Un paso histórico, las sufragistas, o sea, eso es un cambio cultural importante. 70 años después, seguimos marchando en contra de la no violencia contra las mujeres, contra la equidad de género, perdón, por la equidad de género, y 70 años después no hemos concluido esa lucha. Entonces, es falso pensar que porque hay un cambio en la legalidad, automáticamente se va a dar lo otro. Entonces, el objetivo de la campaña, que surgió del movimiento Matrimonio Civil Igualitario, no buscaba hablar de derechos. De hecho, justamente en la encuesta que hicimos, que fue también con Borges y Asociados, incluimos una pregunta que, para ser sincera, realmente yo no entendía al principio por qué la estábamos poniendo. Y la pregunta es, ¿para qué cree usted que una pareja del mismo sexo desea casarse? Porque para mí esa es una pregunta muy básica, muy obvia. ¿Por qué alguien va a querer casarse? Y para sorpresa nuestra, la mayoría de las personas no tuvo respuesta. O sea, entendían cuál es la figura del matrimonio, pero no entendían por qué una pareja del mismo sexo se quería casar. Y cuando vimos eso nos sorprendió mucho. Y la respuesta a la que llegamos, a la conclusión, es que llevábamos justamente 4 décadas hablando de derechos, del derecho humano a casarse, del derecho humano a construir una familia, e insistimos tanto en el tema del derecho que se nos olvidó hablar de la humanidad. Y ustedes nunca van a ver una pareja heterosexual donde alguien le pida matrimonio a la otra persona que le diga, ¿te gustaría ejercer ese derecho conmigo? O que cuando se casen digan, felicidades por ejercer un derecho. No, es porque hay amor, hay un deseo de construir un futuro juntos o juntas, quieren envejecer juntos con los años, tienen un proyecto de vida, llevan años juntos y quieren tener pues su vida también protegida. O sea, hay un tema muy humano de por medio, más allá de la legalidad. Pero bueno, como no teníamos la legalidad, es obvio que vamos a hablar de derechos, pero se nos olvidó esa parte, y esa parte es fundamental para conectar con esa mitad de la población. Esa mitad de la población lo que necesitaban ver era un rostro humano, era una familia, era que nos dejáramos de ver como la otredad, como los extraterrestres. ¿Qué es eso de una lesbiana? ¿Quién sabe cómo son? ¿Será que comen chiquitos, viajan por escoba? ¿Qué es eso de los gays, verdad? Y lamentablemente hay muchas ideas preconcebidas, pero cuando se ve el rostro, pues, de la normalidad de una familia que le dice a su hija, te acepto como sos y te amo, y si algún día decidís casarte, ahí estaré con vos, como lo hice con tus hermanos y tus hermanas, porque para mí no sos diferente a nadie. Eso genera muchas conversaciones, eso genera cuestionamientos, y ahí es donde empezamos a incidir en el cambio cultural. Y eso fue justamente el objetivo de esta campaña. No fue casualidad que hayamos escogido la mayoría de las historias en zona rural. En Costa Rica nos pasa que tendemos a ser muy valles centralistas en todo este tema. Y no digo que en el Valle Central no haya oposición, claro que lo hay, pero es muy diferente cuando salimos del Valle Central o de San José o de Montes de Oca, tal vez para ser incluso más específica, y nos vamos a las zonas costeras, nos vamos a las zonas rurales, donde incluso hay muchas iglesias muy extremistas que han surgido en los últimos años, que se han convertido en los referentes de esas personas. Son personas que están en medio de la nada, donde su referente de apoyo psicológico y hasta económico viene a ser pues la iglesia más cercana, y ahí es donde llegan a escuchar pues todo tipo de cosas, y cuando aparece un hijo o una hija trans, lesbiana, gay, no entienden nada, terminan echándolos, terminan demonizándolos, y la verdad eso es caldo de cultivo para todos estos odios que nosotros vemos. Entonces, es muy importante incidir. De hecho, parte de la campaña no fue únicamente estar en medios masivos, que sí, estuvimos en medios masivos con videos de 1 minuto, incluso logramos recaudar fondos para pautar en
lo que se llama premium time, que es las horas de mayor audiencia. Incluso en este país tan futbolero, tuvimos incluso pauta de uno de nuestros videos mientras la selección nacional jugaba, y en este país todo se detiene cuando la selección juega. Ahí estuvimos en el medio tiempo, estuvimos entre los noticieros, justamente donde la familia estaba reunida. Y eso generó muchísimas conversaciones, generó un revuelo también en la zona rural. O sea, medios rurales iban a buscar a la familia para ver si era cierto que existía, porque eso fue vital. Aquí no hubo actores, no hubo actrices, no hubo un guión, no era un comercial de televisión, no se les llevaba la vestimenta, ni se les decía qué decir o cómo decirlo, sino que eran testimonios auténticos salidos del corazón, donde tuvimos en Tilarán a los papás de Ana María, que hablaban de lo difícil que fue para ellos aceptar cuando la hija les comentó que era lesbiana. El señor decía, ¿y ahora cómo enfrento yo a mis compañeros? Un señor que trabaja toda la vida ahí en el ICE, en la represa eléctrica. ¿Cómo enfrento a mi comunidad? ¿Qué les digo? Y él dice con toda honestidad, mi machismo me llevó a aceptar a medias hasta que me di cuenta que estaba perdiendo a mi hija. Y yo a mi hija no la voy a perder nunca, hasta que la acepté de corazón tal y como es. Después hay un caso en Santa Cruz, Guanacaste, eso es en medio de la nada, totalmente rural, ¿verdad? Una mamá y un papá diciendo, un papá exfutbolista de la primera división, imagínense todo lo que conlleva el machismo en el fútbol, la mamá en medio, maestra de la comunidad, y ella decía, mi hijo es un hijo especial, yo lo amo, es el que cuida por nosotros, trabaja en San José, pero viene a vernos, y en el momento en el que él decida casarse, que me avise con tiempo para ir alistando el chancho. Por cierto, que fue frase memorable de ese video. Y ahí se muestra con autenticidad de lo que se trata esto. Se trata de personas. Se trata de personas que buscan lo mismo que busca cualquier otra persona, que es esa estabilidad en sus relaciones, esa protección, ese amor, ese deseo de que el día que le diga sí acepto, su pareja, esté su familia también acompañándole ese día con todo el amor como lo estuvieron con sus hermanos, con sus hermanas o con el resto de la familia. Las charlas en la zona rural fue muy importante, hacíamos talleres de mediodía, íbamos en un busito a las diferentes partes del país a generar conversaciones, no a imponer nada, porque aquí nadie le interesa que le lleguen a imponer nada, es generar conversaciones, escuchar empáticamente y hablar de esas etiquetas, de qué significa esto y lo otro, y por qué es importante empezar a vernos y a encontrarnos desde la humanidad y no desde las etiquetas. Obviamente este es un proceso que no termina pues con una campaña, esto es un proceso que nos va a tomar probablemente décadas, pero es seguir ahora, y eso es lo que sigue de ahora en adelante. En el caso de Costa Rica, como no tuvimos una ley de matrimonio igualitario, pues hay cabos sueltos todavía que están pendientes por resolver, temas de filiación. Ahora mencionaba Enrique que por ahí unas diputaciones hablando de que si tienen derecho o no tenemos derecho a adoptar, ¿verdad? Cuando eso ya de por sí es una discriminación. En fin, hay cosas ahí que todavía toca pues concluir, y para eso estamos en el movimiento y acompañados con personas como Enrique, pero definitivamente la búsqueda de personas aliadas en todo esto, importancia en el cambio cultural, empezar a incidir en la cultura, tener referentes y seguir en eso. Yo la verdad me siento muy honrada que me haya tocado pues estar en primera fila en este paso. Yo agradezco mucho a todas esas personas que nos antecedieron en eso. Yo me uní pues muy recientemente por la parte de comunicación, que es lo que yo principalmente manejo, y la verdad los invito y las invito al resto de países de Centroamérica a que no se desanimen. Yo viví en Guatemala, me ha tocado viajar mucho por Centroamérica, sé lo duro que es, y aquí más bien nos tienen a nosotros para sumarnos a esta lucha y apoyarlos y apoyarles en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Misa. Me encantó este mensaje central en el que hablas de que no estamos pidiendo derechos especiales, es simplemente el que se respete los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, y dejar ya de hablar de matrimonio civil igualitario. Es un matrimonio civil, punto,
pero cómo nos ha costado llegar a esto. Ahora que Lisa mencionaba el voto femenino en Costa Rica, es el 30 de julio de 1950 cuando Bernarda Vázquez Méndez es la primera mujer en Costa Rica que ejerce el voto, pero después de una larga lucha de la Liga Feminista de Costa Rica, que empezó desde 1923 con esta lucha. Le damos el pase ahora, y es para mí un honor darle el pase a Carlos Valdés, quien es director ejecutivo de la Asociación Lambda de Guatemala. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes platicando un poco sobre temas muy interesantes. Agradezco a todos los panelistas el tomarse el tiempo para poder platicar un poco. Y algo de lo que mencionaba la compañera anteriormente, me encantó el tema de la normalización. O sea, ya todo esto se debe de ver desde una figura de todo debe ser normal, ¿verdad? Creo que eso es algo que en nuestros países, especialmente en los del norte de Centroamérica, es algo que todavía está a años luz el poder generar una cultura como esa, porque sí está bastante complicado. Hablando sobre lo de los fallos que ha tenido Costa Rica, creo que para Guatemala también ha sido bastante complejo. Como mencionaba el compañero de Nicaragua, somos un movimiento bastante nuevo dentro de Guatemala. Especialmente hay una fecha específica donde nos da un hit a nosotros, que es el 2012, cuando varios peticionarios acuden a la CIDH a demandar al Estado bajo varios temas que se estaban violentando los derechos a la comunidad LGBTI. A raíz de eso, pues ya viene lo que mencionaba también el compañero, esa ola de avances que se tuvo en el país, no solo a nivel centroamericano, sino también a nivel mundial. Hubieron esa ola de avances y reconocimientos, pero después viene esa gran ola contraria que cuando va a pegar a un muro y regresa con todo esto antiderechos que realmente vemos desde el 2016, 2017, que se fraguaban varias cuestiones negativas para la comunidad LGBTI. En ese 2012, al Estado de Guatemala se le hace recomendaciones específicas para poder ir impulsando el tema de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, cuestiones muy complejas como era generar una mesa interinstitucional liderada por instituciones del Estado, y que al final pues solo fueron como 2 o 3 años que funcionó sin poder llegar a institucionalizarse, y también generar una política pública LGBTI en reconocimiento y de los derechos de la comunidad LGBTI para absorber temas que estaban en ese entonces manifestándose, que se estaban violentando, el tema de salud, justicia, educación y trabajo. A raíz de estos planteamientos que los movimientos hacen, se elaboran varios borradores en Guatemala para impulsar esta política. Fueron aproximadamente 3 o 4 borradores. Ninguno de los gobiernos pues tuvo el poder ya institucionalizar o generar ya un acuerdo para echar adelante esta política. Y en eso pues nace otra figura muy importante para la historia de Guatemala, que es la diputada Sandra Morán, la primera diputada abiertamente lesbiana dentro del Congreso de Guatemala, que en el 2017 convoca a varias organizaciones LGBTI para hacer un ejercicio en el tema del matrimonio igualitario o uniones civiles en ese entonces. Creo que ahí fue uno de los grandes ejercicios que se hizo comunitariamente, donde se impulsó un borrador, se elaboró un borrador, el cual pues permitía y hacía todo, pues planteaba a raíz de las estrategias internacionales, que primero entraba todo el matrimonio, las uniones civiles, después para llegar al matrimonio igualitario, pues esa misma lógica se iba a utilizar en Guatemala.
Ya para el 2018, cuando Costa Rica emite estos fallos, obviamente ya para Guatemala eso ya no iba a ser una cuestión que íbamos a impulsar, porque ya había un fallo que decía el matrimonio es lo mínimo que debe de dar hacia las personas LGBTI para poder un mecanismo de protección. Es ahí también, como les decía, que cuando ya esta ola de derechos que venía desde el 2012, 2014, también pega fuertemente la ola antiderechos en Guatemala, con una iniciativa que es la 5272, que es la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Esta iniciativa, pues, es realmente, jurídicamente, lo han mencionado que es una iniciativa totalmente errónea y que realmente va en contra de muchos derechos. Es una mezcla entre derechos sexuales y una mezcla de los derechos de familia. Guatemala, en el Código Civil, reconoce el matrimonio únicamente para hombres y mujeres así nacidos, pero en esta iniciativa se atrevían a decir que no era, que era totalmente negado el derecho al poder decir que el matrimonio estaba prohibido entre personas del mismo sexo e inclusive las uniones civiles. O sea, ya había una ley que nos norma diciendo que realmente no existe el matrimonio para personas del mismo sexo, pero esta iniciativa pretende aún reafirmar esa negatividad. Es por eso que realmente para la comunidad LGTBI, desde que nació esta iniciativa en el 2018, ha sido una lucha constante, a pesar de que ha tenido dictámenes desfavorables, no solo de parte de las comisiones de derechos humanos del Congreso, sino también hasta ha llegado a la CIDH y ha generado estos dictámenes negativos diciendo que es una ley, una iniciativa inconstitucional y antiderechos y que va en todo el tema del retroceso. Esto nos alarma a nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas porque realmente esta iniciativa sigue en el Congreso y está en tercera lectura desde el año pasado. Fue una ficha cambiaria para el tema político ahorita en las elecciones pasadas y que todos los candidatos para los cargos públicos decían y generaban un discurso abiertamente en contra de cualquier iniciativa que fuera en favor de la comunidad LGBTI, entendiéndose específicamente el tema del matrimonio. Cuando se habla del impacto de los fallos que ha tenido Costa Rica y que realmente nos ha llegado a nosotros, también para nosotros fue una cuestión totalmente de alegría el contar el fallo tanto del matrimonio como el tema de la identidad de género, pero también genera también un impacto negativo dentro de la sociedad, porque desde el 2018 y ahorita que se ratificaron, ha sido un ataque constante socialmente hacia las comunidades LGBTI que muchas veces ha costado la vida de varias personas, especialmente a nivel departamental. Esto nos pone en alerta porque sabemos que esta iniciativa que se da en Costa Rica y que realmente debe de impactar a los países como Guatemala, realmente la voluntad política actual está bastante complicada. Desde el gobierno anterior, cuando se dieron todos estos adelantos en temas de derechos humanos para la comunidad LGBTI, desde el presidente había un discurso en contra de promover las familias homoparentales, diciendo que Guatemala era un país totalmente conservador en el cual se iba a prohibir cualquier iniciativa de las cuales como el matrimonio igualitario. Es por eso que realmente, a pesar de que la diputada Sandra Morán se hizo ese borrador que no se logró ingresar,
pero se lograron ingresar otros borradores que lo que iban a reconocer era, por ejemplo, el homicidio agravado por temas de orientación sexual e identidad de género, y también la ley de identidad para las personas trans, así como la modificación del artículo 202 bis del Código Penal, donde se reconoce específicamente el tema de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Son avances que realmente no han sido concretizados desde el Congreso. Realmente se vuelve un tema bastante complicado hablar de un matrimonio, porque a veces hay varios retos, no solo políticos, sino también los sociales, que son los más fuertes, y que cabal decía la compañera anteriormente, que es convencer a otros sectores que realmente participen y se sumen a una lucha. El reconocer los derechos de las comunidades LGBTI no es quitar derechos a nadie más, sino simplemente, inclusive, es aperturar oportunidades para ellos y ellas y sus hijos y descendientes más adelante. Y creo que eso es muy importante, porque muchas veces creemos que solo se legisla para un grupo pequeño o un grupo como se denomina minoritario, pero realmente cuando se legisla reconociendo a estos grupos como un tema, se podría hablar como el matrimonio, es reconocer el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos que tienen libertades. Y eso es muy importante, porque al final el generar y proteger las libertades es algo muy importante. Dentro del artículo 1 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es en la protección a la persona, donde el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Se ve también una utopía cuando leemos el artículo 4 de la libertad de desigualdad, cuando realmente no existe eso. Y eso es muy importante, porque muchas veces se percibe que dentro de la comunidad, especialmente gay y de lesbianas, la única necesidad que se tiene es el casarse, y realmente no es solo eso, sino lo que representa el reconocimiento del matrimonio. Porque, como lo decía yo, aquí la familia, el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Y si nosotros no estamos reconocidos como familia, no nos van a proteger. Hace unos 2 o 3 días tuvimos un conversatorio también de personas adultos mayor, y realmente veíamos la necesidad de qué tan importante es reconocer el matrimonio de las personas del mismo sexo, porque realmente llegar a una edad adulta sin tener esa protección del Estado, por ejemplo, las personas, mi patrimonio, cualquier persona la pueda absorber, y no mi pareja, que trabajamos años y años juntos, o el tema de un seguro, especialmente en esta pandemia como el COVID-19, que realmente acceder a un seguro en pareja es mucho más viable que 2 seguros para cada una de las personas. Entonces creo que va más allá de solo un acto, como lo mencionaba la compañera, de llegar a una iglesia de vestidos de tacuche o de vestidos a realizar eso, sino es el tema de vincular los derechos y sobre todo a reconocerlos más adelante. Es muy importante, como se los decía, que estas iniciativas que van en contra de la comunidad LGBTI, como la 5272, y sobre todo los movimientos conservadores que en Guatemala se mueven para poder desarticular los movimientos LGBTI, son muy fuertes. Y a pesar de que estamos en un estado de emergencia por la pandemia, hay acciones en contra de la comunidad LGBTI que siguen avanzando, y que realmente día a día pues se ve la zozobra con las cuales se vive. Es por eso que realmente acciones como las que han promovido desde Costa Rica,
para Guatemala, a pesar de que es una necesidad bastante fuerte, aún nos hace bastante, nos tenemos que preparar para una lucha mucho más fuerte, porque realmente hay cuestiones que nos están matando día a día, especialmente a poblaciones LGBTI en áreas rurales, donde es complejo hablar de estos temas. Y como se mencionaba también en la compañera anterior, lo que vivimos aquí a los 21 departamentos afuera, realmente son otras realidades las que viven. Son otros contextos muy fuertes, porque realmente hay personas que todavía siguen siendo desplazadas y sobre todo siguen siendo violentadas en todos sus derechos por el hecho de ser personas LGBTI. Una de las acciones que realmente se necesitan actualmente es la voluntad no solo política de los gobernantes que están para poder promover este tipo de iniciativas aquí en Guatemala, sino también la voluntad no solo de los movimientos LGBTI, sino de los otros movimientos para poder impulsar acciones como estas. Y ahí sí que aplaudo a Costa Rica, tenemos a México que también ha hecho unos adelantos realmente de pasos agigantados, pero que también creo que es momento también de cerrar también brechas regionalmente, especialmente en la región centroamericana, para impulsarnos, especialmente estos países que realmente el movimiento conservador, desde las élites políticas, realmente están metidas desde la cabeza, desde la presidencia, y que realmente nos falta mucho para poder avanzar en ese tema. Pero en cuestiones de reconocimiento al matrimonio de personas del mismo sexo, creo que hemos hecho algunos ejercicios, nos hace falta mucho hacer ejercicios también para poder llegar a consenso dentro de nuestros mismos colectivos e impulsar una agenda común de Estado. Y así que agradezco el tiempo y pues también estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Damos ahora el pase a Luis Salazar Muñoz, quien es abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica. Se desempeñó como asesor legal en la en la Presidencia de la República entre el 2015 y el 2020, espacio en el cual participó en el equipo jurídico de la opinión consultiva OC 2417. Entre el 2018 y 2020 fungió como comisionado de la Presidencia de la República para asuntos de la población LGBTI. Es un honor para mí presentarte, Luis. Adelante. Gracias, Natasha, y también un saludo a todas las personas que me antecedieron en el micrófono. Realmente valiosísimas las aportaciones que han hecho. Yo realmente lo que quisiera agregar es que en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo y la opinión consultiva, lo que hay que decir es con mucha claridad lo siguiente: la opinión consultiva, si bien Costa Rica la solicita y es a Costa Rica a quien le notifican esa opinión consultiva es vinculante para todos los países, todos los estados que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en esto hay que apuntar muy claramente que dentro de esos países están todos los países centroamericanos actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por lo tanto, la opinión consultiva no solo es vinculante para Costa Rica, sino que también es vinculante para todos los países, centroamericanos. Sí, hay que tener mucha claridad que los resultados que a lo interno de un estado se generen a partir de esta opinión consultiva dependen no solo del activismo de las organizaciones, que como de forma antecedente han dicho parte de los panelistas, sino también, y aquí yo quiero agregar un punto medular, tiene que ver con la fortaleza institucional que tengan los estados. Si los estados centroamericanos tienen debilidades institucionales, por ejemplo, tienen gobiernos que no velen adecuadamente por los derechos fundamentales de sus personas, de sus ciudadanos y ciudadanas, si tienen poderes judiciales débiles, poco independientes, que están al vaivén de las consideraciones políticas de un gobierno,
son estados en los cuales la aplicación, la implementación de la opinión consultiva puede verse debilitada, esa aplicación. Si tienen, por ejemplo, asambleas en donde parten de consideraciones religiosas por sobre consideraciones jurídicas, consideraciones de derechos humanos, también son, digamos, son parte de las debilidades que podrían ocasionar que una opinión consultiva con tanto poder, con tanto impacto como la OC24, no generen el impacto adecuado. Por eso yo hago un llamado también a que como organizaciones, como parte de sociedad civil, sean vigilantes de procesos de políticos, procesos que involucran la elección de presidentes y presidentas, de diputaciones, pero la elección también de magistraturas. ¿Por qué? Porque también hemos visto también una ola en la cual se han querido poner jueces y juezas que no resuelven sobre la base de la legislación, de los derechos humanos, sino sobre la base de consideraciones religiosas. Y eso es peligroso para la independencia judicial y es peligroso para la resolución en favor de los derechos humanos de todas las personas. Adicionalmente a eso, yo quiero decir también que si las organizaciones ven de alguna manera limitado esa aplicación de la opinión consultiva a lo interno de sus estados, sea porque hay restricciones, sea porque hay obstáculos que impongan órganos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, pueden también acudir a la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la vía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, generando un caso. Y aquí yo creo que es importante hacer mención a que el litigio estratégico que puedan desarrollar las organizaciones va a ser fundamental. En Costa Rica, de hecho, la decisión para aprobar, digamos, y habilitar el matrimonio a parejas del mismo sexo no obedeció a una habilitación a nivel legislativo, a nivel propiamente del órgano, digamos, parlamentario. Obedeció a una decisión judicial y esa decisión judicial se apertura a través de una acción que presentan personas interesadas en el caso de un matrimonio de dos mujeres y un notario. Por eso reitero que el litigio estratégico es fundamental para que a partir de esas acciones, situaciones como esta puedan resolverse también no solo desde el ámbito parlamentario, sino también desde el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos notado que los estados son estados que tienden a la inacción en temas de derechos humanos y no es poca cosa que sean los órganos judiciales los que finalmente terminen resolviendo estas situaciones de violación de derechos humanos. Pero aún y cuando eventualmente los órganos judiciales, que es lo que estaba comentando, órganos judiciales que son órganos poco independientes, órganos que están al vaivén de las consideraciones políticas, de las consideraciones religiosas, morales, que no tutelen adecuadamente los derechos humanos, eso puede implicar violación de derechos humanos del Estado como un todo, es decir, no solo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino también el Poder Judicial. Y hemos visto ya en diversos casos en los cuales la Corte Interamericana ha condenado estados de la región por violentar derechos a personas LGBTIQ. La opinión consultiva, reitero, es una posibilidad que tienen los estados de consultarle a la Corte sobre cuestiones de derechos humanos, pero además de ese mecanismo existe el mecanismo de los casos contenciosos. El mecanismo contencioso es cuando una víctima se somete o somete un caso ante la Corte Interamericana por violación de derechos fundamentales en su contra. Y es así como el Estado se ve finalmente como, digamos, condenado por esas violaciones. Podemos recordar casos como el de Atala Rifo contra Chile, el caso de Duque versus Colombia, que versaron sobre temas de derechos humanos relacionados con la discriminación por orientación sexual. Y yo no descarto que en un futuro un Estado centroamericano que actualmente violente situaciones de derechos humanos y no cumpla con el reconocimiento de la figura de matrimonio, ¿por qué? Porque quieren discriminar sobre la base de la orientación sexual, sea un Estado que eventualmente llegue incluso ante la Corte Interamericana por un caso contencioso por violar derechos fundamentales. Yo también quiero con esto finalizar que me parece fundamental decir que los estados también pueden verse obligados a cambiar su criterio. ¿Por qué? Bueno, pues porque la misma sociedad también, como decía Nisa,
cambia también poco a poco si nosotros introducimos discursos digamos, de amor, discursos de unión, ¿verdad? Y ahí también yo creo que hay una base fundamental de atraer interlocutores distintos a los que usualmente conversamos sobre estos temas, incluso interlocutores religiosos. Y yo creo que también es un llamado importante para hacerle ver a las organizaciones que pudiesen encontrar esos interlocutores a lo interno de la sociedad, a lo interno de las comunidades, también para desarrollar en mayor medida ese acercamiento y esa unión, ese diálogo que también es fundamental en toda sociedad. Muchísimas gracias, Luis. Más que preguntas, quiero compartir un comentario de Anet María Jiménez Arguedas, quien es parte de GAFADIS, que los felicita, dice excelente la participación de cada uno y cada una de los panelistas, realmente mucho por hacer aún, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Me gustaría que cada una de ustedes, tal vez en el mismo orden en el que participaron, den unas palabras de máximo 1 minuto para cierre, porque creo que ya no tendríamos espacio para consultas. Entonces, unas pequeñas palabras de cierre. Empezaríamos con el señor Enrique Sánchez. Muchas gracias, Natacha. Como lo dijeron por aquí en el foro, me parece que fue José, la igualdad llegará. Más temprano que tarde vamos a lograr construir sociedades más igualitarias, sociedades más justas, sociedades donde no haya personas y ciudadanías de segunda categoría, sociedades donde los derechos de todas las personas sean respetados y sean protegidos por el Estado. Y en esto tenemos que encontrar y construirnos como un gran frente por la igualdad, que nos involucra a nosotros como personas LGBTI, pero también involucra a los movimientos de mujeres, los movimientos de personas migrantes, los movimientos de personas afrodescendientes, los movimientos de personas indígenas, es decir, todas las poblaciones que de una u otra manera hemos sido vulnerabilizadas por una sociedad patriarcal, por una sociedad machista, por una sociedad homofóbica, xenofóbica, racista, nos unamos en un gran frente común por la igualdad y juntos y juntas logremos entonces finalmente estas sociedades a las que aspiramos, unas sociedades donde todas y todas podamos ser felices sin ocultar quiénes somos, sin temor a quiénes somos o a quién amamos. Muchas gracias, don Enrique. Don José Ignacio, sus palabras de cierre. Sí, muchas gracias. Nuevamente ha sido un gran honor, un gran orgullo estar con ustedes. Creo que debiéramos de efectivamente, como decía Luis, pensar en estrategias de 2 niveles, ¿verdad? Enfatizar en la información, en la sensibilización a socios estratégicos con los cuales hasta el momento no estamos acostumbrados a asociarnos en este tipo de luchas, profundizar en el análisis también de la opinión de la gente que apoya poco a poco cada vez más estos esfuerzos. Mencionar también que a nivel regional esta lucha en este tema específico, al igual es un eco, ¿verdad? Al igual de otras etapas de la historia anterior, porque refleja que las personas LGBTIQ hemos sabido estar a la altura de los movimientos, de los momentos históricos que han vivido todas nuestras sociedades, la sociedad centroamericana en particular, y que aportamos, ¿verdad? También en este caso concreto a que esos estándares de derechos humanos puedan también evolucionar en beneficio de toda la población de la región. Nosotros una vez más evidenciamos en este momento histórico tan difícil de crisis superpuestas que con nuestra lucha también aportamos a nuestras sociedades de manera importante. Entonces, nuevamente yo creo que si bien hemos pasado de ser invisibles sin derechos a ser visibles, y en nuestro caso seguimos sin derechos, pero esto va a cambiar muy pronto. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, don José Ignacio. Sus palabras de cierre, doña Nice. Bueno, muchas gracias por este espacio. Mi recomendación es
que sí debemos definir una ruta de avance en Centroamérica en cada país. Esa ruta debe contemplar una ruta estratégica para la legalización, que coincido con Luis, que probablemente en nuestros países la ruta judicial pareciera ser la más viable con todos los instrumentos como la 1224. Yo creo que hoy iniciar una lucha con todos los instrumentos que hay y lo que nos ha dado la Corte, en el caso Talarrifo, Duque, ahora con la 1224, están mejor armados desde lo legal que lo que podíamos haber estado hace 10 años más. Entonces, creo que sí hay que definir como esa ruta estratégica por la vía legal, pero definitivamente sin aliados y aliadas desde lo político, desde otros movimientos sociales y sobre todo de personas aliadas heterosexuales que sean referentes, pero que son capaces de influir. O sea, primero está la visibilización de nuestra comunidad, pero la búsqueda de aliados que nos acuerpen es sumamente importante. La unión del movimiento con un frente, con un movimiento o con una federación es sumamente relevante para darle fuerza a este movimiento, que no sea una organización aislada, porque eso cuesta más, es más fácil que la ataquen, lo que se puede construir con la suma de fuerzas es muy poderoso. Y bueno, que se animen y que nos tienen aquí para darles todo el apoyo del mundo. Muchas gracias, doña Nisa. Sus palabras de cierre, por favor, don Carlos. Gracias. Yo algo que he estado repitiendo mucho ahorita en las actividades que hemos tenido es que realmente este momento en el que estamos por esta pandemia es un momento muy reflexivo para poder analizar todas estas cuestiones que nos están pasando y que realmente regresar, porque no vamos a regresar a una normalidad, pero tampoco queremos regresar a esa normalidad donde el tema de la violentación a los derechos humanos de las comunidades LGBTI sea algo tan cotidiano y tan normal como el que están matando a las personas. El tema como el mover el matrimonio de las personas del mismo sexo en nuestros países, creo que hoy más que nunca se hace presente esa necesidad. Saber que, por ejemplo, se están muriendo personas sin poder tener a su pareja al lado, ni poder acceder a estos mecanismos de protección de seguros públicos o privados, realmente nos hace analizar que realmente sí se debe de impulsar estos mecanismos de protección para las comunidades LGBTI, y no solo impulsarlo desde nosotros como organizaciones, sino también impulsar desde los movimientos LGBTI, esas personas que no están organizadas y que realmente a veces se piensa que el hecho de que cuando se habla de matrimonio es solo el acto, sino realmente lo que representa el poder tener ese derecho como cualquier persona o ciudadano guatemalteco o guatemalteca. Creo que es importante y me sumo a lo que dice la compañera, impulsar una cuestión regional centroamericana que nos haga y nos impulse, sobre todo cuando somos países tan pequeños como que tenemos como México, que son enormes, Estados Unidos, y que realmente países como nosotros pues son muy pequeños. Agradezco el tiempo y un fuerte abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, don Carlos. Le cedo la palabra a don Luis para sus palabras de cierre. Bueno, yo nada más quería culminar diciendo que, y de hecho aquí lo tenía anotado, un listado, cómo en el mundo se despenalizó la homosexualidad y de hecho El Salvador fue el segundo país en despenalizarla después de Países Bajos en 1821, El Salvador. Después de eso, Honduras en 1899, Guatemala en 1871 y Costa Rica, de hecho, la despenalizó 100 años después, en 1971. Y en el 2008 fueron Nicaragua y Panamá. ¿Qué quiero decir con esto? Que al matrimonio también, al matrimonio igualitario le va a llegar su tiempo, sea pronto o sea un poco más tarde. Reitero, eso va a depender de una serie de factores, pero es cuestión de tiempo y
sobre todo en cuanto a matrimonio, perdón, en cuanto a la despenalización de la homosexualidad. Sí tenemos que recordar que la gran oleada surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando muchos países a nivel mundial comenzaron a despenalizar la homosexualidad. Después del triste episodio con Alan Turing, recordemos en la Segunda Guerra Mundial, donde lo terminaron condenando después de haber ayudado a descifrar el enigma. Efectivamente, estamos en una gran oleada ahora para aprobar el matrimonio civil igualitario en todo el mundo. Ya son 29 los países con Costa Rica que se sumó a esa lista, y estoy seguro que no va a ser el último, no es el primero y no va a ser el último. Así que, en definitiva, esto le va a llegar su tiempo, y el matrimonio civil igualitario no va a ser solo una realidad en Costa Rica, sino también una realidad en Centroamérica. No me queda más que agradecer la generosidad de los panelistas por su tiempo, por el compartir sus saberes al público que ha estado escuchando y viendo este foro. También decirles que este fue un espacio del proyecto Centroamérica Diversa de la Unión Europea. Es el segundo espacio, el segundo foro que tenemos. Vamos a tener muchos más. De hecho, el martes de la próxima semana, a esta misma hora, tendremos un foro sobre avances de las iniciativas legislativas en cuanto al tema de la identidad de género en la región centroamericana. Nuevamente, mi agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes, no solo a los panelistas, sino a toda la gente que ha estado conectada, viendo, escuchando este foro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.